lo que sufrían las economías europeas ya es una crisis fundamentalmente de balanza de pagos. Ese futuro del euro nosotros pensamos en primer lugar que pasa por más Europa. Hay que quitar las dudas sobre una posible ruptura del euro. Algo falta en la zona euro, falta algo en la arquitectura. Hay que partir del funcionamiento de los mercados de deuda pública. The bond issued by a government are not risk-free. Llegamos en un contexto difícil a un momento de crisis. La unión monetaria es un edificio mal construido. Un factor importantísimo es el margen de prudencia que hay que aplicar a toda actuación que se aplique en tiempo real. Empezamos analizando cómo hemos llegado a esta situación, de cuál es el background, los años de desarrollo sobre todo del área del euro. La innovación financiera permitió generar muchos mecanismos de seguro en las inversiones y eso hizo que muchos inversores tuvieran interés por abordar estrategias que luego resultaron muy arriesgadas porque no estaban suficientemente cubiertas ante riesgos de carácter sistémico como luego tuvimos. Durante este periodo el crecimiento económico del euro fue muy rápido y tuvimos lo que se llamó una aparente convergencia. Y esto es un poco la situación en la que nos encontramos cuando se desataron las crisis financieras, sobre todo con las crisis de la subprime. Y es que nos dimos cuenta que una vez que este crédito dejó de estar disponible, lo que sufrían las economías europeas ya es una crisis fundamentalmente de balanza de pagos. Ese futuro del euro nosotros pensamos en primer lugar que pasa por más Europa. A nivel fiscal, Europa lo que necesita es diseñar una hoja de ruta a largo plazo con unos objetivos claros. Esos objetivos tienen que ser la creación de un tesoro europeo y la posibilidad de tener un activo libre de riesgo a nivel europeo que denominamos eurobonos. A nivel económico, aquí también se han producido ya muchos avances con el mecanismo y el procedimiento de desequilibrios excesivos, el six-pack, y en el ámbito financiero, sobre todo, esa mayor integración lo que necesita es la posibilidad de disponer de una unión bancaria, con todo lo que eso exige, de disponer de un fondo de garantía de depósitos europeo, de un mecanismo de resolución de crisis europeas y también de mecanismos de supervisión y reguladores europeos para los sistemas bancarios de todos los países. Nos equivocamos con el Banco Central Europeo y su inacción y la falta de proactividad. Hay que hacer una política cuantitativa de compra de bonos como se ha hecho en Estados Unidos, mucho más agresiva, con una cantidad anticipada de antemano, con un plazo y determinando bien qué tipo de activos se va a comprar y en qué segmento de las curvas de tipo se va a intervenir para estabilizar los mercados. Hay que recapitalizar a la banca y seguramente algunas otras instituciones porque van a perder la mayor parte de su capital. Además, hay que quitar las dudas sobre una posible ruptura del euro, por lo tanto tiene que haber un proyecto hacia más Europa, donde todos los países ceden soberanía, asumen parte de las pérdidas, porque unos fuimos deudores, otros fueron acreedores y los dos tienen que compartir responsabilidades y pérdidas y dar un mensaje contundente hacia los inversores internacionales de fuera de la eurozona de que esto es un proyecto europeo y tenemos que decir claramente cuántos países van a seguir en el euro y cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos. Algo falta en la zona euro, falta algo en la arquitectura. Necesitamos mecanismos que aseguren que las políticas nacionales que se hacen en materia de política presupuestaria y de otras políticas económicas sean coherentes entre sí y hagan posible que funcione esta zona del euro. Estamos hablando del Pacto por el Euro Plus, que es un acuerdo para mejorar la competitividad, la productividad, la capacidad de crecimiento económico y creación de empleo. Luego tenemos el Pacto por la Estabilidad Fiscal y luego, a mano del Parlamento Europeo, hemos creado, digamos, un sistema de gobernanza macroeconómica que contempla lo que hay que hacer para mantener tanto el equilibrio interno en una economía, por ejemplo, controlar los costes unitarios laborales, como el equilibrio externo de las economías que se refiere a la balanza por cuenta corriente. En una primera parte, lo que trato es de arrojar un poco de luz sobre la naturaleza de esta crisis. Y para eso hay que partir del funcionamiento de los mercados de deuda pública. Y lo que propongo es una solución que tiene que empezar ya en 2012 y que se va a asentar en 4 elementos. El primero es un tratamiento de solvencia para el problema griego. El segundo elemento es un nuevo pacto político que asegure la disciplina fiscal. El tercero de los elementos es lo que ahora se denomina unión bancaria. Y por último queda el elemento que es
más difícil políticamente y que es fundamental para proporcionar una solución duradera a la crisis, que es la creación de euroletras. And in particular, our reading of the crisis is that this crisis is the result of a constellation of vulnerabilities. In particular, they concern balance of payment, external debt, sudden stops from north to the south in cross-border bank financing, and a big issue about undercapitalization of the banking sector. We highlight just two elements that could help in this direction. And the first one is to consider that the risk weighting should be based, rather than on ratings issued by rating agencies, by a more objective criteria, which is more tightly linked to the indicators of the financial position and the fiscal position of the country. And the second element, which is even more relevant, is the idea of introducing sort of compulsory diversification in the exposures to government of banks, insurance and other regulated institutions. La experiencia española demuestra que la estabilidad presupuestaria es un elemento fundamental para el crecimiento económico. No es el único, no es una condición suficiente, pero eso es un elemento necesario para, sentada la estabilidad, poder articular al mismo tiempo reformas y generar crecimiento económico. Las reglas presupuestarias se relajan fundamentalmente en Europa y llegamos en un contexto difícil a un momento de crisis financiera, donde precisamente esa relajación de normas a alguno de los países, en concreto a España, nos hace reaccionar de manera equivocada, entendiendo que la crisis es una crisis temporal y haciendo unas políticas equivocadas que nos llevan desde un superávit del 2% a un déficit del 11%. La unión monetaria es un edificio mal construido. No es posible crear una política monetaria única sin al mismo tiempo crear una política fiscal única. Esa política monetaria única ha permitido además que se quebrara lo que se llama el pecado original de los países con moneda débil, que es su dificultad para endeudarse en moneda fuerte. Si lo que queremos es crear una Unión Europea de verdad, una Europa de verdad, lo que no puede haber es simplemente un apoyo financiero para los países que están en dificultades. Tiene que haber una política fiscal conjunta, lo que significa evidentemente un tesoro conjunto y la emisión de lo que se denominan los bonos de estabilidad. Una vez que hemos mirado al pasado y hemos aprendido de los errores que hemos podido cometer, lo que hacemos es mirar un poco hacia el futuro y proponer algunas medidas. Entre ellas, una regla fiscal explícita. Un factor importantísimo es el margen de prudencia que hay que aplicar a toda actuación que se aplique en tiempo real. Y ese margen de prudencia también habría que tenerlo en cuenta en este caso. El futuro puede verse optimista, pero siempre y cuando todas las políticas, todas las reformas estructurales que se están llevando a cabo en los distintos países se terminen de implementar de una manera correcta, esa incertidumbre se reduzca y consigamos crear un marco más estable y seguro para los próximos años.